En los primeros segundos de este video, quiero que olvides todo lo que crees saber. Olvida los libros de historia, las clases escolares y las imágenes glorificadas del pasado. Imagina, solo por un instante, que uno de los reyes más venerados de la antigüedad no fue solo un constructor de maravillas, sino el arquitecto de una de las mayores maquinarias de destrucción jamás vistas. ¿Y si la fe no fue su guía, sino su herramienta más letal? Porque si este hombre realmente actuaba por mandato divino, entonces debemos aceptar algo inquietante, que los dioses aprobaron la aniquilación de ciudades enteras. Pero si no fue así, entonces estamos frente a una verdad aún más incómoda. ¿Y si la religión fue el disfraz perfecto para justificar ambición, control y violencia? Quédate hasta el final, porque la respuesta no es sencilla y podría cambiar por completo tu forma de entender el poder. Siglo VI antes de nuestra era. El mundo conocido se reorganiza a golpes de guerra, alianzas frágiles y dioses invocados en nombre del orden. En el centro de ese tablero aparece una ciudad imposible de ignorar: Babilonia. Alta, rica, temida. Sus murallas parecían tocar el cielo. Sus templos dominaban el horizonte. Y al frente de todo estaba un solo hombre, Nabucodonosor II. Para algunos, un rey elegido. Para otros, un destructor sin precedentes. Babilonia no era solo una capital, era un símbolo, un mensaje tallado en ladrillo y oro que decía: aquí gobiernan los dioses, y su representante en la tierra. Nabucodonosor heredó un imperio en expansión, pero no se conformó con mantenerlo. Lo transformó en una máquina que avanzaba sin detenerse, aplastando ciudades, reordenando pueblos, borrando identidades completas. Y cada paso estaba acompañado por un discurso sagrado. Según los relatos oficiales, antes de cada campaña militar se consultaba a los dioses, se realizaban rituales, sacrificios, lecturas de presagios. Si la guerra comenzaba, era porque el cielo lo había aprobado. Si la ciudad caía, era porque había ofendido al orden divino. Todo parecía encajar, hasta que empiezas a mirar las consecuencias. Las ciudades no eran solo derrotadas, eran desmanteladas. Templos reducidos a cenizas, murallas derribadas piedra por piedra, campos inutilizados durante generaciones. Ese era el precio de la voluntad divina o el método perfecto para evitar futuras rebeliones. Tras cada conquista, algo se repetía con inquietante precisión. El oro viajaba a Babilonia, la plata también, pero no era lo más valioso. Los artesanos, los escribas, los ingenieros, los líderes religiosos, todos eran arrancados de sus hogares y trasladados al corazón del imperio. No era exterminio total, era algo más sofisticado, una amputación cultural calculada. Jerusalén se convirtió en el ejemplo más recordado, pero no fue una excepción. Fue parte de un patrón, un sitio prolongado, hambre, colapso interno y luego el golpe final. El templo más sagrado reducido a ruinas, la élite ejecutada o deportada, el rey humillado. ¿Castigo divino o mensaje político? Lo curioso es que la ciudad no fue borrada del todo. Se dejó lo suficiente como para cobrar tributo. Se instaló un poder obediente, se extrajo valor a largo plazo. La destrucción no fue impulsiva, fue estratégica. Durante siglos, esta historia se contó desde una sola perspectiva. Los escribas del palacio, los sacerdotes del templo, incluso los textos de los pueblos derrotados, aceptaron en parte la narrativa. Dios lo quiso así. Pero cuando una historia es repetida por todos los bandos, tal vez sea momento de sospechar. Porque en los márgenes de los archivos, en tablillas olvidadas y registros administrativos sin épica, aparecen otros detalles. Impuestos asfixiantes, familias vendiendo a sus hijos, ciudades viviendo bajo miedo constante, sacerdocios acumulando riqueza mientras el pueblo pasaba hambre. Estas historias no adornaban monumentos, por eso quedaron en la sombra. Algunos investigadores modernos empezaron a hacer preguntas incómodas. No negaban la religiosidad de la época, pero señalaban algo clave. En Babilonia, religión y política no eran cosas separadas. El rey no interpretaba la voluntad divina,
la encarnaba. Decir "los dioses lo ordenaron" no era una opinión, era ley. Y quien se opusiera no desafiaba a un rey, desafiaba al cielo. ¿Puede existir un mecanismo de control más eficaz? Aquí surgen varias interpretaciones. Tal vez Nabucodonosor utilizó la fe como escudo para decisiones ya tomadas. Tal vez los sacerdotes guiaban al rey según sus propios intereses. O tal vez ambos se necesitaban, construyendo juntos un sistema perfecto donde nadie podía cuestionar nada sin parecer un hereje. ¿Cuál es la más cercana a la verdad? ¿O todas lo son al mismo tiempo? Lo inquietante es que este modelo no murió con Babilonia. Se repitió. Egipto, Roma, Europa medieval, conquistas en nombre de Dios, guerras sagradas, violencia convertida en deber moral. La fórmula funcionaba, y sigue funcionando. Los judíos deportados a Babilonia no solo sobrevivieron, repensaron su fe, reformularon su relación con Dios y el poder. Muchos de los textos que hoy conocemos nacieron de esa experiencia traumática. Ver la religión usada como arma dejó marcas profundas. Mientras tanto, Babilonia florecía. Astronomía avanzada, matemáticas precisas, escritura detallada, ingeniería impresionante. Pero ese conocimiento no era público. Estaba reservado para una élite. El saber, al igual que la fe, era poder concentrado. Cuando Babilonia cayó ante los persas, gran parte de ese conocimiento se perdió, no por accidente, sino por conveniencia. Controlar qué sobrevive es controlar el futuro. ¿Cuánto se perdió porque nunca debió llegar a todos? Aquí llegamos al punto más incómodo de todos. No podemos saber qué pensaba realmente Nabucodonosor. No dejó confesiones privadas, solo discursos públicos, monumentos, inscripciones diseñadas para ser vistas. Y eso es precisamente el problema. Tal vez creía sinceramente que actuaba por mandato divino, tal vez sabía exactamente lo que hacía, tal vez ambas cosas son ciertas. La fe no excluye la manipulación, puede convivir con ella. La pregunta ya no es solo quién fue Nabucodonosor, sino por qué este patrón se repite una y otra vez en la historia humana. ¿Por qué funciona tan bien usar a Dios como argumento final? ¿Por qué seguimos cayendo en la misma narrativa? Al final, Nabucodonosor II no fue solo un rey antiguo, fue un espejo. Uno que refleja cómo el poder, cuando se une a la fe incuestionable, puede justificar cualquier cosa. Las ciudades que ardieron bajo su mandato ya no existen, pero las ideas que utilizó siguen vivas. Y ahora te toca a ti decidir. ¿Fue un instrumento divino o un estratega brillante que entendió cómo controlar mentes y pueblos? ¿Dónde termina la fe genuina y dónde comienza la propaganda? Si esta historia te hizo cuestionar lo que dabas por cierto, entonces este canal es para ti. Aquí seguimos explorando los rincones incómodos del pasado, esas historias que rara vez se cuentan completas. Suscríbete, acompáñanos en el próximo viaje y continúa con el video que aparece ahora mismo en pantalla. Porque la historia no es solo lo que pasó, es lo que todavía estamos tratando de entender.